Bendiciones a mi amada audiencia que está en sintonía con su pastor y doctor Nicanor González, representando nuestra incorporación The Good Samaritan Center Monastery Church. Aquí presentándole una vez más una apologética del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y que mientras estamos haciendo esta presentación a ustedes, queremos tocar base con situaciones presentes, pertinentes al tiempo en que estamos viviendo, para estar contextualizado con la realidad que está pasando toda la humanidad en toda la parte del mundo. Así que sí, estamos conectados con todas las palabras del Evangelio de Jesucristo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y dentro de los 4 evangelios está la sincronización del Evangelio en 3 capítulos de Mateo 5, 6, 7. Ahí está el Sermón del Monte. Y si usted quiere como rápidamente conectar con la esencia y la sustancia de lo que es el Evangelio, entonces lea Mateo 5, 6 y 7. También hay una repetición en Lucas, donde se habla también de ese Sermón del Monte. Y ellos hacen una narrativa de lo que Jesús habló estando en este Sermón del Monte. Pero desde que comienza el capítulo 1 de Mateo a hablar, comienza y presenta la genealogía de José para establecer que Cristo vino de la tribu de Judá, como lo profetizó y lo habló Jacob en el capítulo 49 de Génesis, verso 10, que de Jacob iba a salir el Mesías, Silo, el que iba a reunir las naciones y los pueblos. Y ahí en adelante se esperaba que el Mesías entonces viniera de la descendencia de la tribu de Judá. Y Mateo, como le escribió a los judíos, él tuvo que establecer el orden primario de que José, el marido de María, descendía de la tribu de Judá. Y después Lucas, el doctor Lucas, presenta la genealogía en su primer capítulo de María, que también viene de la tribu de Judá. Y ese era el orden. Lo interesante es que Cristo viene con toda la evidencia y toda la información que necesitaban los rabinos, los intérpretes de la ley, los sacerdotes, y es rechazado. Sin embargo, en Hebreo dice en capítulo 2 que Melquisedec no tenía descendencia, no tenía genealogía, y fue sacerdote de Dios en el tiempo de Abraham, y fue aceptado. Y ese no tenía evidencia de nada. Entonces se dice que Melquisedec era el mismo Dios reinando en ese momento en la tierra. Qué bien interesante eso. Que más juicio va a venir sobre esta jerarquía religiosa del tiempo de Cristo, que Cristo vino con toda la evidencia y fue rechazado. Y por eso es que en este periodo de tiempo de este ministerio que Dios me ha dado, de enseñanza, de educación,
que siempre lo he tenido, pero en este tiempo lo ejerceré aún más mayor para las 40 millones de iglesias que hay en el mundo, y no centrado en un solo lugar, sino a todo lo que quieran aprender y crecer en relación a la enseñanza bíblica. Aquí no estamos con sensacionalismo, no estamos con que yo creo, yo pienso, yo opino, tiene que ser así. No, la Biblia dice, el texto sagrado dice. Entonces nos adherimos y nos adaptamos a lo que dice la Sagrada Escritura para evitar mi pensamiento, mi idea, mi idiosincrasia, mi ideología, mi filosofía, sino Él que habló. Y que ese evangelio está permeado no solamente con hablar, sino con práctica, con praxis. Y la palabra praxis es una palabra que viene de Gustavo Gutiérrez, el peruano que estableció la teología de liberación para los 60, siendo él un sacerdote. Gustavo Gutiérrez es como un Martín Lutero del 1517 en Alemania, cuando se rebeló en contra de la Iglesia Madre por diferentes cosas que él no estaba de acuerdo. Gustavo Gutiérrez también fue un sacerdote y él salió de su escritorio y se fue a vivir con los pobres, y él fue el que escribió la teología de liberación para el pueblo hispano. Soy para los 60. Y identificó mucho la enseñanza de Jesús, y entonces él usó la palabra praxis. Mientras él estaba desarrollando esa teología en Perú, aquí en Nueva York estaba Jen Kuhn, que era profesor de Union Theological Seminar, y él también estaba desarrollando una teología de liberación para el pueblo afroamericano, que es bien interesante, en el mismo tiempo. De luego yo no estaba, yo vine aquí en el 68 y ellos convergieron y se vieron y hicieron simposios con ellos dos. Y bien interesante que la comparación de las dos teologías, que es la misma, la teología de liberación, tenían el mismo espíritu de identificarse con los pobres, los necesitados, los marginados, lo que no le llaman personas en sociedad. ¿Cuál es la diferencia de esa teología? Es que esa teología manda a sus seguidores a tomar armas, a pelear. Y entonces la iglesia, desde su principio, fue una iglesia pacifista. La teología de la iglesia primitiva era pacifista. Iban al Coliseo a ser sacrificados, lo mataban, lo crucificaban, pero no peleaban. Ellos no tomaban espada para defender su fe. No, ellos hablaban del Evangelio, y así como Cristo murió como oveja que fue llevado al matadero, como dice Isaías 53, así nos sucede a cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos escopeta y revólver. Entonces, aquí en los Estados Unidos hay una iglesia evangélica que no es pacifista, que creen en buscar armas y defenderse. Y que esa misma iglesia le está hablando a sus seguidores que compren armas, ametralladoras, molotov, granadas, porque si hay una guerra civil que hay que defenderse. Entonces, es un problema porque presenta una situación de nuestra fe, nuestra confianza en Dios, que si a nosotros nos viene el momento que tenemos que partir, puede ser el momento. Pero yo verme con una ametralladora matando a un prójimo,
eso está muy complejo y difícil. Y después el sentido de culpa que va a haber, yo saber que maté a una persona y lo mandé al infierno sin esa persona poder arrepentirse. Así que hay movimiento en el mundo entero de la gente armarse y pelear por su derecho, por la justicia, por esto y por aquello. Cuando la Biblia nos dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tendremos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo no me voy a justificar matando y destruyendo a mi prójimo. A mi prójimo yo le voy a hablar del Evangelio. Y si viene lo que venga, tenemos que seguir predicando el Evangelio. Y si hay que morir por el Evangelio, pues tenemos que morir por el Evangelio. Pero llenar nuestras casas de escopetas y de fusiles y de armamento, es complicado. Y eso ocurre aquí en esta nación y en otras naciones también. Que es como el mundo islámico. El mundo islámico es una religión que si tiene que pelear, ellos pelean. Supuestamente por los derechos, por la justicia. Y así fue que se levantó esta religión y un sinnúmero de religiones que hay en el mundo, que son más sectas religiosas que verdadera religión que acercan al ser humano a Dios. Pero quiero intervenir en este momento para hablar con ustedes acerca de la experiencia que tuvo el profeta Isaías 2800 años atrás, cuando murió el rey Usías. Y Isaías era el profeta preferido del rey Usías, y la historia registra como que Usías era como el tío del profeta, y él siempre estaba en la corte, en el palacio, como aquí decimos la Casa Blanca, y Usías era un agricultor, y el pueblo de Israel tuvo mucha prosperidad en el reinado de Usías. Imagínense, estaba ese profeta en el sur, en comunión con Dios, dirigiendo a este rey. Pero cuando murió el rey Usías, el profeta David entró en una crisis, en una depresión mayor, entró en una soledad, en una desesperación, entró en un estado que no es bueno estar en ese estado para nadie. Pero Isaías decidió ir al templo, solo, a hablar con Dios. Porque un profeta como él tenía acceso al templo que había edificado Salomón. Y como profeta ellos tenían su oficina y tenían sus lugares en este lugar. Y más él, que era sobrino del rey de Israel en ese momento. Pero él fue al templo a ventilar, a tener una catarsis, a hablar con Dios, a dialogar con el cielo. ¿Cómo se debe? Si usted no tiene un templo, usted puede ir a su casa, puede ir a un cuarto, puede ir a un monte donde no haya nadie y usted ventilar y hablar con su Dios. Porque la otra cosa es que si hay gente en la iglesia, en la casa de oración, y usted va a presentarse en un estado de depresión y va a hablar en voz alta, todo el mundo va a escuchar, y eso no es bueno, eso no es saludable para usted y para la gente que está alrededor. Así que la experiencia del profeta fue solo en el templo, que cuando él entra, él ve al Dios Altísimo sentado en el trono. Y de ahí se han predicado tantos mensajes de
el trono vacío político y el trono espiritual lleno con Dios sentado. Y que cuando Isaías vio esta visión, su situación de depresión, de desesperación, todo bajó a un nivel favorable, saludable para su cuerpo, alma y espíritu, para su mente, sus emociones, sus sentimientos, porque él entró en una crisis. Él pudo ir al lugar donde todos nosotros tenemos que ir. Pero lo que quiero presentar de esta experiencia del capítulo 6 de Isaías, que conecta también con el Evangelio, es lo que ocurrió cuando él ve al Señor Dios Todopoderoso sentado en el trono y lo que estaba alrededor del trono. Y en esta categoría, él vio los serafines. Aquí llama los serafines. Serafines. Que en Isaías 4 declara a los serafines como fuego ardiente, que tienen 6 alas que cubren el rostro de Dios, el rostro de ellos, y 2 para volar. Y que dentro de lo que revela la narrativa bíblica, vemos 3 jerarquías mayores en el cielo, que son, vamos a poner, los más viejos en creación de Dios, que Dios lo creó a todos ellos. Están los tronos, que esos son como los consejeros de Dios, los tronos. Esos son jerarquías mayores. Están los serafines y están los querubines. Estas 3 jerarquías: tronos, serafines y querubines. Y después más luego vienen los arcángeles, que son los que guerrean, son los mensajeros, como Gabriel, que es el mensajero de Dios. Se ve en Isaías, en Daniel 9 y 10, se ve a Gabriel trayéndole mensaje a Daniel todo el tiempo. Pero vemos a Miguel, que es el príncipe de Israel, capítulo 12 de Daniel, peleando contra principados y potestades que se levantan para interrumpir los envíos y la interpretación y los mensajes que Dios quería darle a sus profetas. Así que está esa jerarquía, y se nombra a Miguel como el arcángel mayor, que es el que vence a Satanás y lo manda al lago de fuego al final de todos los tiempos. Eso está en Apocalipsis 12. Y lo que quiero relucir y notar aquí de estas 3 jerarquías, que en este particular aparecen los serafines que están delante de Dios diciendo: santo, santo, santo. 3 veces santo mencionan. Jehová de los ejércitos, del verso 3 del capítulo 6. Y después ellos dicen: toda la tierra está llena de tu gloria. Todos esos versículos narrados en el texto sagrado es lo que me ha movido a escribir mi libro número 12, que se llama Nosotros somos la obra maestra de Dios. Eso es lo que me ha movido a mí a escribir este libro número 12, que ya tengo 420 páginas de este libro, donde yo describo que el ser humano es la obra maestra de Dios y que el destino del universo, de los tiempos finales,
de todo lo que va a acontecer, lo tiene en las manos la obra maestra de Dios, que somos nosotros los seres humanos, en el escrito bíblico. Y eso me ha hecho crear una tremenda reflexión acerca de nosotros los seres humanos. Tampoco que nosotros no tenemos como seres humanos. Tan diminutivo que nosotros nos vemos como seres humanos. Tan mal que nosotros nos portamos los unos a los otros, sin ver lo que verdaderamente somos nosotros. Porque todo el evento de la Escritura se basa en los seres humanos. No se basa en Lucifer y la 1/3 parte de los ángeles que se fueron con él y fueron echados del cielo a la tierra. Si no hubiera visto creación, no hubiera visto escrito, ni narrativa, ni Biblia, ni nada. Ni iglesia, ni pastor, ni nada. Y ahí es donde yo presento que nosotros somos la obra maestra de Dios, lo más importante dentro de toda la creación de Dios, de toda la creación universal, de toda la galaxia, de todas las estrellas, del Sol, la Luna, de todos los planetas que se están descubriendo, que son millones de ellos, de todas las billones de estrellas que hay en la Tierra. Lo más hermoso y maravilloso de Dios somos nosotros, los seres humanos. Y que, por cierto, la narrativa bíblica en la revelación de Dios es la que da el final, el toque final de todos los propósitos, planes, intenciones y voluntad de Dios para todo el universo. Mire lo grande que somos nosotros. En este particular de este escrito de Isaías 6, los serafines, que son los que están delante de Dios, delante de la santidad de Dios, delante de Todopoderoso, del Dios omnipotente, omnisciente, eterno, inmanente, el Dios soberano, el Dios todopoderoso, el Dios infinito. Esos serafines están delante de Dios, diciendo santo, 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 pero me gusta la última parte del verso 3 que dice, toda la tierra está llena de su gloria. El planeta Tierra es uno de los más pequeños de todos los planetas que hay en el espacio. El único más pequeño que se encuentra, que se llama Pluto, que la ciencia lo quiere hasta eliminar de tan lejos que está a 18 billones de millas de la Tierra, que tomaría como 18.000 años para llegar allá. La ciencia no quiere saber de ese planeta porque le da la tentación como de inventar una nave para ver si uno llega allá. Es más pequeño que nosotros. Sin embargo, el planeta Tierra, donde Dios ha puesto su obra maestra, que es la raza humana, los serafines que están delante de la presencia de Dios, se atrevieron a decir en su adoración a Dios, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan, pero eso es para allá arriba. Que cuando usted mira la expansión, usted no ve ni el primer cielo, nosotros nos vemos de esta tierra. Cuando Armstrong en el 69 pisó la luna, un hombre cristiano que temía a Dios,
Él dice que él miró para arriba y él lo que vio fue otra expansión. Y la luna está a 149.000 millas de la Tierra, que hay que dar vuelta a la Tierra y en 2 semanas esos satélites llegan a la luna. Y Armstrong puso los pies y miró, y él no vio el primer cielo. Después de viajar casi 150.000 millas de la Tierra, lo que vio otra expansión. Así que eso, para allá arriba, eso está alto. En el capítulo 12 de 2 Corintios, Pablo fue al paraíso. Y Pablo indicó que el paraíso está en el tercer cielo. Nosotros no vemos de aquí el primer cielo. Que vemos son nubes y expansiones. Y el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Dice el Salmo 19. Pero los serafines que están delante de la presencia de Dios dijeron en la adoración, la tierra está llena de su gloria. ¿Quién es la gloria de Dios aquí en la tierra? Porque no son los animales, no son los ríos, los 7 mares que hay, no son los árboles, la creación inanimada. Póngase a pensar, los serafines delante de Dios, que están delante de Dios, es la santidad de Dios, dijeron que la tierra está llena. No dice que estaba, dice está, presente, activo, continuo, está llena de su gloria. ¿Usted sabe lo que dice Génesis 1:26? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y el verso 27 dice, y el hombre y la mujer fueron creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Qué increíble que seres como los serafines, que están delante de la presencia de Dios, miren a la tierra, a 8.1 billones de seres humanos, hombres y mujeres que somos, y ellos en la adoración al Creador dicen, toda la tierra está llena de su gloria. Imagínese usted lo limitado que estaba la tierra 2.800 años atrás. Y los continentes que no se reconocían para ese entonces. La población de aquel entonces y la población de este entonces, que ya estamos en 8.1 billones. En aquel entonces había unos cuantos millones. Ahora hay billones con B. Regado por todo el planeta Tierra. Y que precisamente el ser humano, la obra maestra de Dios, representa esa gloria. Oh, Shabakura. How. Siento su presencia. Increíble. Los seres serafines que aún Isaías lo declara y lo declara también Apocalipsis capítulo 4. Mire lo que dice los seres vivientes. Los seres vivientes. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 4:8. Aquí ellos no mencionan la expresión, la tierra está llena de tu gloria,
Porque aquí ellos están hablando de que Cristo va a venir a la tierra. El que era, el que es y el que ha de venir, porque le están hablando ahí a Juan, que está en la isla de Pamo en el año 95 después de Cristo, preso por el emperador Diocleciano, que lo llevó preso a este lugar por predicar el evangelio. Entonces, cuando yo escribo 400 y pico de páginas acerca de que nosotros somos la obra maestra de Dios, comienza a ver ya de Génesis 1. Porque si dice el capítulo 2, verso 7, que Dios tomó del polvo de la tierra y hizo a Adán. Y después que lo formó del polvo de la tierra, sopló de Dios en él aliento de vida. Eso no ocurrió con ningún querubín, ni serafín, ni arcángel, ni trono, ni dominio, ni potestad, ni ninguna de esas jerarquías angelical. Eso Dios lo hizo solamente con nosotros. Y soy muy pasional hablando de esta temática porque quiero resaltar lo hermoso, lo maravilloso que usted que me está viendo y oyendo es. Y de la forma que los seres humanos nos hemos tratado a través de las edades sin fin. Lo menospreciable que somos los unos a los otros porque no hemos conocido la obra maestra de Dios que hay en nosotros como la máxima creación de Dios después de todo, porque después que Dios que hizo todo, entonces Dios tomó del polvo del planeta Tierra y hizo Adán, Génesis 2:7, y sopló en su nariz aliento de vida. Y Adán vino a ser un ser viviente. La imagen, la facultad, raciocinio, mente del Creador. Semejanza, lo que más se parece a Dios en todo el universo. No son los ángeles, ni los tronos, ni los dominios, ni los querubines. Somos nosotros. A tal magnitud es esto que el mismo Creador vino a la tierra en forma de nosotros. De lo grande y lo maravilloso que esta magna, hermosa, gloriosa creación de los seres humanos. Toda la tierra está llena de su gloria. No es la tierra, no es el cosmos, no es lo que hay dentro de lo que está sembrado, es lo que Dios puso en este suelo terráqueo, nosotros los seres humanos. Y qué despectivos somos nosotros los unos con nosotros. Qué malo nos portamos los unos a los otros. Qué despreciable nos vemos los unos a los otros. Cuando los serafines están reconociendo que esa creación máxima que había en la tierra y que hay en la tierra es la gloria de Dios que llena la tierra está llena de su gloria. Usted no se regocija con lo que yo estoy hablando, yo me siento muy contento con esto. Entonces los serafines, a diferencia de Ezequiel 10, porque Ezequiel también tuvo una experiencia con los querubines y también los serafines, en el capítulo 10 de Ezequiel, él habla de los querubines que tienen 4 alas.
y que están llenos de ojos, el verso 12 de Ezequiel 10. Imagínense que todo el cuerpo de los querubines, la espalda, su mano, sus alas y la rueda estaban, cuando Ezequiel lo vio, estaban llenos de ojos alrededor en sus 4 ruedas. Y después, con los querubines, estaban los seres vivientes, en el verso 17, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ella, y los seres vivientes movían el carro en el cual estaban los querubines. Es bien interesante esta enseñanza, porque Ezequiel, en el río Quebar, cuando estaba cautivo, que Ezequiel fue un joven de los profetas que fue llevado cautivo a Israel, a Babilonia. Mientras él estaba en el río Quebar, estamos hablando de 2500 años atrás, los cielos se le abrieron y él estaba sentado con todos los cautivos en el río Quebar, allá en Babilonia, que hoy en día es Tel Aviv. El río Quebar hoy en día es la ciudad de Tel Aviv, que están los Persia, Irán, bombardeando y tratando de destruir. Pues ahí sentado Ezequiel, los cielos se abrieron y él vio a los querubines. Porque, como le dije, los tronos, que son como el grupo de concejal de Dios, los serafines, que tienen 6 alas y adoran a Dios 24/7, y los querubines, que están conectados, estas 3 élites del cielo, aparte de los demás ángeles que están alrededor en otros sitios. Pero estos 3 grupos principales, trono, querubín y serafines, están delante de Dios. ¿Usted sabe quién estaba como querubín? Lucifer, el hijo de la mañana, el sello de la perfección. Ese estaba como parte de ese grupo de querubines. Y aquí lo describen que cuando Ezequiel lo vio, dice que cada uno tenía 4 caras. Los querubines tenían 4 caras, de acuerdo a lo que vio Ezequiel, capítulo 10, el verso 14. Y esta cara era de hombre, águila, buey y león. Entonces esos son los 4 animales más fuertes, más veloz, más de todo que hay aquí en la tierra. Y Ezequiel vio, y es bien interesante cuando Ezequiel está hablando, el capítulo 10, él está hablando. Yo me recuerdo la primera visión que tuve en el capítulo 1 cuando Dios me llamó, y ahora en el capítulo 10 regresa esa visión y esa revelación al profeta Ezequiel, y él lo llama querubines porque él vio esos mismos querubines en el capítulo 1. Pero aquí hay una añadición, porque él ve los seres vivientes, que habla Apocalipsis 4, seres vivientes, que son como una llama de fuego, seres vivientes, brillantes, seres vivientes. Y esos seres vivientes se revelaron a Juan en el capítulo 4 de Apocalipsis. Sin embargo, a Juan le dicen: Santo, 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 el Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Ustedes, como yo les enseño a ustedes, que la revelación de Dios es lenta, gradual, progresiva y evolutiva. Ya está establecido que los seres humanos
somos la gloria de Dios en la tierra y que por ser la gloria de Dios nosotros llenamos esta tierra con la gloria de Dios. Y hay tanta gente que han abusado de esto que yo le estoy hablando. Los brujos, los espiritistas, los santeros y muchas personas místicas que han mal usado, han malinterpretado todas estas cosas que yo le estoy diciendo tan simples. Y han tomado ventaja de los seres humanos. Cuando digo que han tomado ventaja es que lo han saqueado con su dinero y con todo. Que nosotros somos muy emocionales, muy sentimentales y cualquier cosa que vemos sobrenatural rápido lo creemos y no. Por eso soy su maestro, su apologista, que voy a tomar el texto bíblico y se lo voy a presentar lo más normal posible para que gente normal pueda entender cosas normales que son sobrenaturales. Esa jerarquía angelical, la que está adorando y se oye adorando, porque los querubines se ven como moviéndose lleno de ojos, representando el águila, representando al hombre, representando al león y representando al buey, que tiene que ver con los animales más feroces, más fuertes, más poderosos que Dios creó aquí en la tierra, que fueron de la tierra y que son. Y dice el verso 16, cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos, o sea, con un platillo volador. Y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes, bien interesante esto, estaba en ella. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Que Dios es más alto que los querubines. Lucifer era un querubín. Ya cuando ocurre esta revelación, ya Lucifer se había rebelado contra Dios. Quería tomar el trono, quería sentarse en el trono, quería darle un golpe de estado a Dios. Cuando está esta revelación, 2500 años atrás, con el profeta Ezequiel, ya había ocurrido esa situación en los cielos. Entonces, hay una jerarquía que adora a Dios día y noche. Que eso es inconcebible, incomprensible, inentendible para los seres humanos. Que los serafines están día y noche, 24/7, diciendo santo, 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 santo. Eso es increíble. Nosotros nos hincamos y oramos una hora, gloria a Dios, y aquí allá, y olvídese. Nos cansamos, porque esta carne se cansa de una vez. Pero esos son seres espirituales. Pero la añadición de la adoración de los serafines en Isaías 6:3. Toda la tierra está llena de tu gloria. Ahí no se menciona la galaxia, a Júpiter, a Marte y todo el planeta que está en esta circunferencia de la galaxia planetaria. No se menciona nada. Toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Y qué hay en la tierra? Seres con la imagen y con la semejanza de Dios.
En mi libro, que nosotros somos la obra maestra de Dios, yo lo que presento es lo importante que nosotros somos. Y que la jerarquía angelical, los tronos, los dominios, las potestades, los principados, los arcángeles, los ángeles, los querubinos, saben eso. Si usted ve en el capítulo 10 de Daniel, Gabriel, que es un arcángel principal, el mensajero principal del cielo, le dice a Daniel, Daniel, yo soy enviado a ti porque tú eres muy amado en los cielos. Eso me hace llorar a mí. Ellos te aman allá demasiado. Por eso me envían a interpretar eso que tú pides. Y aún en el capítulo 10, verso 12, cuando Gabriel viene a darle el mensaje a Daniel, él le dice a Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón a humillarte delante de Dios, fue oída tu oración, del primer día. Solo que el príncipe de Persia, Irán, hay un príncipe en Irán, me interrumpió y estuve luchando con él y tuve que llamar a uno de los principales príncipes, Miguel, que vino a ayudarme. Eso es increíble, hermano. Y Miguel se quedó peleando con él. Yo vine para darte la interpretación de lo que tú has pedido, porque Daniel quería saber cuál es el futuro de Israel. Pero en ese capítulo 10 hay 2 veces que Gabriel le dice, he venido a ti porque tú eres muy amado. Eso es increíble. Que un ángel principal como Gabriel le digan, dale este mensaje a Daniel y déjale saber que él es muy amado aquí en el cielo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Señor, ayúdanos! Nosotros hundiéndonos con tantas cosas tan pequeñas, tan triviales, peleando por posiciones, peleando por no cantar, por no dirigir, porque no me dieron la posición. Eso es increíble. La migaja que nosotros peleamos cuando nosotros somos la gloria de Dios, aquí en la tierra. We are the glory of God in this planet. No son los ángeles, no son los templos, no es la grande adoraciones y alabanza y brinco y salto y las lenguas y usted mismo es la gloria de Dios aquí. A veces que decimos, Señor, envía tu gloria y Dios está sentado y pero tú eres mi gloria. Si los serafines están diciendo aquí que ustedes son los que llenan esa tierra como gloria mía. ¡Wow! Ay, que mucho tenemos que aprender, Dios mío. Pero es que muchas veces yo me hinco aquí en este sillón que está al lado mío y yo me quedo sin palabras. Me quedo mudo delante de lo que aprendo cada día, de lo que yo soy delante de Dios, de lo que es el ser humano delante de Dios. Me quedo mudo, duro horas ahí solamente pensando en esa gloria, en la gloria de Dios y en la gloria que Dios ha mostrado a través de nosotros, a la humanidad, a los seres angelicales. Entonces, la otra parte que tengo que enseñarle a ustedes es que en Isaías 14 y Ezequiel 28 vemos que uno de esos querubines se rebeló contra Dios. Y que este querubín fue uno de los últimos que Dios hizo. Porque cuando Dios determinó hacer a este querubín, Él llamó a los que ya estaban creados, como los tronos, los serafines, y los otros querubines, porque hay otros querubines.
No fue Lucifer solamente que se creó. Pero Dios lo creó de una forma especial. Y en Isaías y en Ezequiel dice que Dios hizo la reunión y llamó a todos ya los ángeles y tronos y dominios, querubines y serafines que estaban creados, que se reuniesen. Porque Él iba a crear el sello de la perfección en el cielo. Que Dios es tremendo. Dios siempre está impresionando y sorprendiéndonos a todas las criaturas que Él ha creado. Es que Dios es un continuo revelatum de todas las cosas gloriosas de Dios. Y hubo tambores, flautas. O sea que antes de ese querubín fue creado, ya había, no sabemos los números. Y Dios llama a todos esos que ya habían sido creados primero que Él, para que estuviesen en la gran fiesta. Y Dios, con el poder del Dabar, que es la palabra hebrea, griega, Dabar, la palabra creativa de Dios, dijo: sea el lucero, hijo de la mañana, sea the morning star. Qué nombre más lindo en inglés. The morning star, que sea el hijo de la mañana, el sello de la perfección, el lucero de la mañana, que es el querubín grande y protector. Y en medio de toda esa jerarquía angelical en los cielos, Dios lo llenó de todos trajes preciosos. Es como que cuando Dios lo crea a Lucifer, le puso unos trajes que inmediatamente cambiaban continuamente. Y lo hizo como el sello de la perfección en el cielo de la creación, en el cielo. Le puso hermosura, le puso esplendor, le dio sabiduría, lo puso en el Edén, en el santuario que Dios le hizo a él específicamente, donde habían llama de fuego, piedra de fuego, se paseaba él. Lucifer era el adorador principal. Él era la orquesta. Cuando Lucifer está delante de Dios, de él salía una sinfonía de alabanza, de gloria, de majestad al Creador Dios. Y él se acercó tanto a esa gloria, así como los serafines y los otros querubines, que el libre albedrío, la libre voluntad que Dios dispuso en él, como todos los seres creados por Dios, tienen la libre voluntad. Le vino a él el pensamiento que él podía también recibir esa gloria del Creador. Y aquí vemos en el capítulo 14 de Isaías lo que ocurrió. Verso 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ese era el nombre de él. Cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas las naciones. Verso 12 del capítulo 14 de Isaías. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Para que usted vea que no estaba en ese momento en la presencia de Dios. Porque él estaba en su santuario, él tenía su propio lugar. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Ya se acabó. Y en el monte del testimonio me sentaré, olvídate. Y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Él pensó eso. Él lo pensó. Y como Dios es omnisciente,
antes que tú pienses, ya Dios sabe lo que tú estás pensando. Entonces el verso 15 de Isaías 14, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Mas tú derribado. Él pensó eso y él no llegó a moverse del lugar donde él estaba planificando todo. Fue destronado. Fue destronado. Entonces Ezequiel nos da una vislumbre mayor de lo que ocurrió con este querubín, porque el querubín era el que estaba al lado de Dios, y él creyó que él podía tener esa gloria que Dios tenía y tiene. Tú querubín, dice Ezequiel 28, 14, tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, porque había muchos contratos y él hacía demasiadas cosas en el cielo, porque era el sello de la perfección, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció, dice el verso 17, tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Wow. En este libro, de los 11 libros que tengo, aquí en este libro, Interpretando lo incomprensible de la vida existencial, capítulo 15, yo hablo de esta caída más específicamente. Te lo puedes mandar a buscar llamando al 646-755-1290. Y yo, doctor, yo quiero ese libro. Y vamos a ver si usted lo viene aquí a mi casa, si está aquí en el área metropolitana, lo compra. Porque aquí yo hablo de esa caída. Yo hablo de esa caída. Y presento la polémica, la complejidad, el celo, porque entonces cuando este ser es echado del cielo, lo mandan a la tierra. Y la tierra todavía no estaba ordenada para la obra maestra de Dios. Que es bien interesante eso. Porque el verso 2 de Génesis 1 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Así que el castigo eterno que le dieron a una tercera parte de estos ángeles, lo que fue una tercera parte, eso está en Apocalipsis 12, 1, 2 y 3, habla de una tercera parte que se unieron al ángel, al querubín, protector grande, que hoy en día le llaman Satanás, porque Satanás significa adversario de Dios. Él es el adversario de Dios. Pero él no puede pelear contra Dios. Él afecta todas las cosas que Dios ha creado. Y como nosotros somos la obra maestra de Dios, ¿qué usted cree que él ha hecho? Nosotros vamos a continuar hablando el próximo jueves, si Dios lo permite, a las 2 de la tarde, para continuar con esta temática, para ayudarle a usted a entender esta situación. Que cuando Dios determinó crear seres humanos en la tierra, aquí ya había una tercera parte de ángeles que fueron echados del cielo a la tierra, con maldad, con iniquidad, con concupiscencia, con todo su corazón corrompido.
Por eso es que yo digo que Dios tiene unos juegos pesados con los seres humanos. Que uno pregunta, ¿pero cómo es posible que Dios usa el planeta Tierra y en vez de crearnos en Marte, en otro planeta parecido a este, nos crea donde hay una tercera parte de ángeles caídos del cielo que están enfurecidos, listos para cortar cabeza a todo lo que se proclama y adora y sirve y alaba a Dios? Esos son unos juegos pesados de Dios increíbles. Pero a la misma vez yo veo la confianza que Dios tuvo en Dios para crearnos y formarnos del polvo de la tierra en medio de una tercera parte de esos ángeles que lo mandaron a la tierra con esa maldad que ellos tienen. Porque con ellos no se puede negociar. Todos los seres humanos que han negociado con Satán y los demonios han caído muertos. Se han muerto. Porque cuando Cristo vino a la tierra, en el capítulo 8, el verso 44, que la jerarquía religiosa estaba cuestionando la autoridad de Jesús y cuestionando que él no era hijo de Dios. Jesús le dijo a ellos, vosotros sois hijos del diablo. Les dijo a la jerarquía religiosa, porque vuestro padre es mentiroso desde el principio. No hay verdad en él, siempre está mintiendo. Con que Dios dijo, no moriréis. Si coméis, ustedes no van a morir. Seréis como dioses. Adán y a Eva le dijo todo. Mentiroso del principio. ¿Y qué es lo que sucede con todo estos artistas hoy en día? Toda esta gente famosa que hacen pacto con Satanás. Él le da todo. Pero cuando Satanás ve que la humanidad comienza a glorificar a ese artista y a elevarlo y a darle honra y gloria, a hacerle estatua, mire que él quiere esa gloria para él, porque no se la dieron en el cielo y ahora él anda buscando aquí en la tierra. Mire, Dios tiene un juego tan pesado con la humanidad que él va a levantar a la iglesia y la gente que se queden aquí, Dios le va a dar 42 meses, 3 años y medio a la bestia, al falso profeta y al anticristo, a ver lo que ellos pueden hacer con la humanidad. 3 años y medio van a estar bajo el yugo y el poder de esa fuerza del mal. Dios mostrándole a Lucifer que hace 2000 años Cristo reconcilió a los seres humanos la gloria de Dios en el Calvario. Y que aún en medio de esa gran tribulación y de esos 21 juicios de sello, trompeta y copa que comienzan en Apocalipsis 6 y terminan en Apocalipsis 18, mire, Dios le va a mostrar aún a Satanás y toda esa jerarquía en el que ha caído, que todavía van a haber gente temerosa de Dios, que van a clamar al cielo y se van a salvar. A tal magnitud que cuando Juan esté en los cielos, él ve una multitud que no se podía contar como un mar. Y él le pregunta al ángel, ¿y esa multitud de dónde vienen? Ellos han salido, no tenían cabeza, ellos han salido de la gran tribulación. Ese Dios. Ay, Dios mío, qué glorioso tú eres. No quiero seguir porque entonces no vamos a participar de la otra parte hermosa que necesitamos entender. Pero en este libro, Interpretando lo Incomprensible de la Vida Existencial, ahí hablo de esta caída, el capítulo 15, y te puedes llamar al 646-755-1290 y lo pide, o me escribe a nicanor55@gmail.com, nicanor55@gmail.com, y me dice, doctor, mándeme el menú, dígame un hello, mándeme el menú. Y yo le voy a mandar el menú con toda la conferencia que yo tengo de salud mental y con los nombres de todos los libros que he escrito. El más reciente, La incomprensión del mal y la santidad de Dios, ahí yo hablo también de esta situación. Ese está en Amazon, te puedes pedir eso en Amazon. Ponga Reverendo Tony Canol González, Amazon, y ahí le va a salir este libro. En inglés y en español está. 340 y pico de páginas para que lea, se asocie con mi enseñanza, con lo que vamos a estar haciendo
en esta programación. Así que el jueves a las 2, si Dios lo permite, estaremos cada 2 días interviniendo con ustedes. Dele este anuncio, dígale a las personas que se inscriban en el canal de YouTube, Reverendo Dr. Nicanor González, YouTube, y usted se inscribe y este programa va a salir en YouTube también. Como que se apunten en Facebook, The Good Samaritan Center Monastery Church. Invita a otra persona. Y como sale en YouTube, te puede verme en televisión para que la gente aprenda y aprecie lo que estamos enseñando. No se quede con esta enseñanza, compártala. Amén. 646-755-1290. Recuérdense que soy un psicoterapeuta licenciado del estado de Nueva York y aquí estamos viendo pacientes en mi oficina, en la parte de atrás de mi hogar. Y estamos aquí para ayudar en todo lo que podamos. Bendiciones.